El eco de un ladrido insistente rompió el silencio de la mañana en la sierra de Guadarrama. Max, un perro mestizo de tamaño mediano con pelaje dorado y una mancha blanca en el pecho, no dejaba de ladrar, mirando fijamente la oscura boca de una cueva. Su dueño, Miguel, un hombre de mediana edad con ojos amables y una sonrisa fácil, observaba la escena a unos pasos de distancia, sintiendo una inquietud en el aire fresco impregnado del aroma a pino y tomillo silvestre. Ese paseo matutino era una rutina para ambos, un momento de paz tras la siesta, recorriendo los senderos serpenteantes de la sierra. Miguel y Max eran inseparables desde que los rescató de una protectora en Madrid hacía 5 años. Era difícil imaginar al siempre alegre Max comportándose de forma tan extraña. De repente, sin previo aviso, el perro, normalmente tranquilo, comenzó a moverse inquieto, con las orejas alertas, captando algo imperceptible para los sentidos humanos. «¿Qué pasa, Max?», preguntó Miguel, notando que su compañero, que solía disfrutar del paseo tranquilo, parecía impulsado por una urgencia inexplicable. Sin pensarlo 2 veces, Max avanzó con una mezcla de determinación y miedo en su mirada. Miguel intentó llamarlo, pero el perro no respondió. Sus ladridos eran frenéticos, como si algo en lo profundo de la cueva lo llamara desesperadamente. Sin más opción, Miguel decidió seguirlo, con el corazón acelerado a cada paso hacia la entrada de la cueva. ¿Qué podía ser tan importante para que Max, siempre tan sereno, actuara de manera tan frenética? El terreno se volvía más empinado y traicionero a medida que se adentraban en el bosque. Miguel sentía las ramas bajas arañarle el rostro, mientras las raíces parecían surgir de la nada, intentando hacerle tropezar. Tras minutos de persecución y un silencio tenso roto solo por los ladridos de Max, Miguel lo alcanzó. Allí estaba su fiel compañero, frente a una oscura abertura en la base de un acantilado cubierto de musgo y rocas, medio oculta por enredaderas que formaban una cortina natural. La entrada de la cueva exudaba un misterio profundo, envuelto en sombras densas. Max, con el pelo erizado y los ojos fijos en la oscuridad, ladraba sin cesar, alternando miradas entre su dueño y la penumbra amenazante. Miguel nunca había visto a su perro así. Había una urgencia en sus ladridos, como si quisiera revelar algo vital, algo que solo él podía sentir. «¿Qué es, pequeño?», preguntó Miguel, arrodillándose junto a Max y acariciándole la cabeza para calmarlo. Pero Max no se tranquilizaba. Sus ladridos se intensificaban y comenzó a arañar el suelo en la entrada, como si quisiera desenterrar un secreto oculto. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. El ambiente parecía vibrar con una presencia invisible, una sensación casi tangible que emanaba de la cueva. Por un instante, dudó. Su parte racional le gritaba que se diera la vuelta, que ignorara a Max y regresara al sendero seguro. Pero el comportamiento de su perro era inexplicable. Max, siempre calmado y leal, ahora parecía un guardián alertándolo de un misterio enterrado. Miguel respiró hondo, observando la entrada que parecía palpitar, como si escondiera algo antiguo y poderoso, esperando a alguien valiente para descubrirlo. Era una convicción tan intensa que no pudo ignorarla. Con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, sacó el móvil del bolsillo y encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando un túnel rocoso que se extendía más allá del alcance de la luz. Al ver que su dueño finalmente entendía, Max dejó de ladrar y lo miró expectante, como diciendo sin palabras: «Vamos, tenemos que entrar, es importante». Miguel tomó aire, reuniendo el valor que le quedaba. «Vale», Max dijo, su voz resonando suavemente en la entrada. «Veamos qué has encontrado». Con pasos cautelosos, hombre y perro entraron en la oscuridad densa de la cueva, sin saber qué les esperaba, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de Max.
A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y húmedo, y la luz de la linterna danzaba sobre las paredes, proyectando sombras inquietas. Miguel sentía el peso de lo desconocido oprimiéndolo, como si algo invisible los observara desde las profundidades. Sin embargo, la determinación de Max lo empujaba a seguir, hasta que, tras lo que pareció una eternidad pero fueron solo minutos, algo captó su atención. El túnel se ensanchaba, revelando una cámara más grande, y fue allí, en el corazón de esa cueva oculta, donde Miguel y Max encontraron algo que desafiaría todo lo que creían posible. La luz de la linterna barrió el espacio sombrío, mostrando paredes cubiertas de musgo y formaciones de piedra caliza. El aire gélido y húmedo olía a tierra mojada, intensificando la atmósfera de misterio. Max seguía inquieto, olfateando el suelo con atención, emitiendo gemidos bajos como si alertara de algo importante. «¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué notas?», murmuró Miguel, con el corazón acelerado, mezcla de aprensión y curiosidad. De pronto, un leve sonido resonó en la cueva, haciendo que Miguel se detuviera y aguzara el oído. Y ahí estaba otra vez, casi imperceptible, un gemido ahogado. «¿Hay alguien ahí?», llamó Miguel, con la voz temblorosa y el pecho apretado por una extraña sensación. El silencio que siguió fue roto solo por la respiración rápida de Max, y entonces, como respuesta, llegó un suave llanto asustado. Miguel y Max se miraron, y, sin dudarlo, se adentraron más, guiados por el sonido del llanto. El túnel se estrechaba, obligando a Miguel a agacharse para evitar las estalactitas del techo. Tras lo que pareció una eternidad, la luz iluminó una pequeña figura acurrucada contra la pared. Era una niña de no más de 6 años, con ojos asustados que brillaban como la última esperanza en ese mundo oscuro. Su rostro estaba sucio, manchado de lágrimas, y sus brazos rodeaban sus piernas en gesto de protección. «¡Dios mío!», exclamó Miguel, corriendo hacia ella con Max detrás, moviendo la cola como si supiera que su presencia también consolaba. La niña levantó la vista, sobresaltada por la llegada de Miguel. Intentó encogerse más contra la pared, sus ojos reflejando miedo. «Tranquila, pequeña», dijo Miguel suavemente, arrodillándose a una distancia segura para no asustarla más. «Estamos aquí para ayudarte. Me llamo Miguel y este es Max. ¿Cómo te llamas?». La niña dudó, mirando de Miguel a Max, como evaluando. Max se acercó despacio y se tumbó a su lado, ofreciendo calor y calma. Sofía respondió al fin, con voz frágil como un susurro. «Sofía, qué alegría que te hayamos encontrado», dijo Miguel, aliviado al verla consciente. «¿Estás herida?». Sofía negó con la cabeza, pero señaló su tobillo, visiblemente hinchado. «Me caí y no puedo andar». Miguel asintió con comprensión. «No te preocupes, te sacaremos de aquí. ¿Puedes contarme cómo llegaste aquí?». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Sofía. «Estaba acampando con mis padres. Salí a explorar y me perdí», dijo, con la voz rota. «Luego encontré esta cueva para esconderme de la lluvia, pero no supe volver». El corazón de Miguel se encogió al imaginar el miedo de esa niña, sola en la oscuridad, quién sabe cuánto tiempo. «¿Cuánto llevas aquí, Sofía?», preguntó con suavidad. Ella lo miró, agotada y llorosa. «No sé. Parece mucho tiempo», respondió entre sollozos. «Tengo hambre y sed». Miguel suspiró aliviado, recordando que siempre llevaba agua y algo de comer en sus caminatas. Abrió su mochila y le dio una botella y un trozo de tortilla de patatas que había sobrado del almuerzo. Sofía lo aceptó con ansia, saboreando cada bocado y sorbo mientras recobraba fuerzas. Mientras la veía comer, Miguel pensó en el próximo reto: salir de la cueva y encontrar a los padres de Sofía. Con su tobillo herido, el camino sería difícil, y no sabía cuánto tiempo llevaba perdida, ni a qué distancia estaban sus padres. «Max,
Como sintiendo la tensión de Miguel, apoyó el hocico en su mano, dándole apoyo y ánimo, como diciendo, «Podemos con esto». Miguel respiró hondo, aceptando la responsabilidad que ahora tenía. Debía mantenerse calmado por Sofía, hallar una salida segura y reunirla con su familia. «Sofía», dijo con suavidad, «¿crees que puedes apoyarte en mí para caminar juntos?» Los ojos de Sofía se iluminaron con esperanza y asintió valientemente, esbozando una pequeña sonrisa por primera vez. «Max viene con nosotros, ¿verdad?», preguntó, mirando al perro con gratitud. Miguel sonrió y acarició la cabeza de Max. «Claro, Max nos trajo hasta ti y nos ayudará a salir». Mientras ayudaba a Sofía a levantarse, apoyándola en su hombro, Miguel sintió que apenas comenzaba un viaje largo y desafiante. La oscuridad densa, el terreno traicionero y la incertidumbre afuera eran obstáculos enormes, pero con coraje, compasión y la lealtad de Max estaban decididos a superarlos y llevar a Sofía a casa sana y salva. Con cuidado, Miguel, Sofía y Max avanzaron por la cueva, con la linterna proyectando sombras en las rocas. Sofía se apoyaba pesadamente en Miguel, con una mueca de dolor a cada paso. Max, siempre alerta, lideraba con el hocico en alto, olfateando en busca de una salida. Tras lo que pareció una eternidad, avistaron una tenue luz a lo lejos. La salida. Un suspiro de alivio resonó en las paredes, pero pronto fue reemplazado por un escalofrío de aprensión. Afuera, una tormenta azotaba el bosque. El viento aullaba, doblando los árboles, mientras la lluvia caía en cortinas densas, casi cegadoras. «No puede ser», murmuró Miguel con el corazón acelerado. «Salir ahora sería peligroso, sobre todo con Sofía herida». Como confirmando su peor miedo, un estruendo sonó afuera, seguido del crujir de madera. Un enorme tronco cayó a pocos metros de la entrada, bloqueando parcialmente la salida. Sofía, asustada y temblorosa, se aferró a Miguel con ojos llenos de miedo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. En ese momento, Max comenzó a ladrar insistentemente, corriendo hacia el fondo de la cueva y volviendo a ellos, como pidiéndoles que lo siguieran. «¿Qué pasa, pequeño? ¿Encontraste algo?», preguntó Miguel, intentando descifrar el comportamiento de su fiel amigo. Sin dudarlo más, decidió confiar en Max. Apoyando a Sofía, la ayudó a retroceder, siguiendo al perro por un túnel lateral que no habían visto antes. Una extraña luz azulada iluminaba este nuevo camino, emanando de las profundidades y creando una atmósfera surrealista. Miguel mantuvo la linterna en el suelo, vigilando el terreno irregular, mientras Sofía avanzaba a su lado, conteniendo el miedo. Max lideraba, olfateando y parando a veces para asegurarse de que lo seguían. Cada detalle parecía más intenso, y el eco de su respiración era el único sonido en aquel lugar. Tras largos minutos de caminata silenciosa, emergieron en una gran cámara que los dejó boquiabiertos. El techo estaba cubierto de cristales, que emitían una suave luz azulada, iluminando el espacio con un brillo místico. Era una vista impresionante, como si hubieran cruzado a otro mundo. En el centro, un pequeño lago subterráneo reflejaba la luz, creando un efecto hipnótico con el baile de reflejos en las paredes. Miguel y Sofía se detuvieron, intentando asimilar esa visión. La cueva, antes solo un refugio oscuro, ahora se revelaba como un lugar mágico. Sofía, apoyada en Miguel, observaba con fascinación y asombro. Max, ya calmado, se sentó a su lado, como admirando también la belleza. Ese lugar oculto parecía haber esperado a ser descubierto, guardando un secreto antiguo. «Es mágico», susurró Sofía, con ojos llenos de admiración. Miguel sintió lo mismo y asintió. «Es increíble. Mira, cerca del lago hay un sitio seco donde podemos descansar y esperar a que pase la tormenta».
Se instalaron allí, con Miguel improvisando una almohada para Sofía con su mochila. Max se acurrucó junto a ella, dándole calor mientras la niña, agotada, se acomodaba para descansar. Mientras Sofía dormía, Miguel reflexionó sobre los eventos extraordinarios del día. El rescate de Sofía, el refugio surrealista y la belleza mágica de ese lugar. Todo parecía un sueño. Entonces, algo en las paredes captó su atención. Al acercarse, vio pinturas antiguas, casi borradas por el tiempo. Figuras humanas, animales y criaturas híbridas estaban dibujadas en trazos ancestrales. El patrón misterioso lo inquietó. ¿Podría ser esta cueva un lugar sagrado de un pueblo antiguo? ¿Un portal entre lo natural y lo incomprensible? Absorto en sus pensamientos, un gemido de Sofía lo trajo de vuelta. La niña se movió en su sueño, con el rostro contraído por una pesadilla. Se inclinó para tocarle el hombro suavemente, esperando que la paz del lugar disipara sus temores. «Tranquila, Sofía, estás a salvo», dijo, acariciándole el pelo. Cuando abrió los ojos, Miguel vio lágrimas en su rostro. «Soñé con mis padres. Me buscaban llamándome, pero no podía contestar». El corazón de Miguel se llenó de compasión. Sabía que debían salir pronto, pero la seguridad de Sofía era lo primero. Max, hasta entonces tranquilo, se levantó de pronto, alerta, y comenzó a ladrar emocionado, corriendo hacia una entrada de la cueva. Miguel y Sofía se miraron confusos, pero entonces escucharon algo que aceleró sus corazones, voces lejanas llamando a Sofía. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Sofía, intentando levantarse. Miguel la ayudó y se preguntaron cómo sus padres habían llegado allí. La tormenta los había llevado a refugiarse en la misma cueva, guiándolos hasta Sofía. Las voces se acercaban, resonando en las paredes, mientras Max, emocionado, ladraba, guiando a los recién llegados. Miguel sabía que los próximos momentos serían cruciales. La reunión estaba cerca, un instante lleno de preguntas y decisiones. ¿Revelarían el secreto de la cámara mágica o lo guardarían para sí? Eso definiría el final de esta aventura. Con el corazón acelerado y una mezcla de ansiedad y esperanza, Miguel se preparó para lo que venía, consciente de que sus vidas habían cambiado para siempre en ese viaje subterráneo. El eco de las voces reverberaba en las paredes húmedas, mezclándose con los ladridos de Max, como si él también entendiera la importancia del momento. Miguel sintió a Sofía temblar de anticipación a su lado. De pronto, dos haces de luz cortaron la oscuridad, revelando a una pareja de mediana edad, con rostros marcados por el cansancio y la preocupación. Al ver a Sofía, sus expresiones se transformaron en alivio y disbelief. «¡Sofía!», exclamaron al unísono, con voces cargadas de emoción. La reunión fue silenciosa pero intensa. Abrazos fuertes, lágrimas contenidas y palabras ahogadas por el momento. Miguel observaba, sintiéndose a la vez ajeno y esencial en esa escena. Cuando se separaron, el padre de Sofía, un hombre de aspecto serio pero conmovido, se acercó a Miguel, tendiéndole la mano con gratitud. «No sabemos cómo agradecerte. Soy Roberto, y esta es mi mujer», Ana dijo, ofreciendo su mano. Miguel la estrechó, sintiendo una emoción contenida. «Miguel, en realidad, fue Max quien encontró a Sofía», respondió, señalando al perro que observaba atento. Ana, aún abrazando a Sofía, miró alrededor por primera vez, notando el entorno extraño. «¿Dónde estamos?», murmuró, con voz teñida de duda. Miguel explicó brevemente. El hallazgo de la cámara, el tobillo de Sofía, la tormenta afuera. Roberto, médico de profesión, examinó el tobillo de su hija. «Parece un esguince leve», diagnosticó, con tono profesional ocultando su preocupación. «Hay que inmovilizarlo pronto». Conscientes de los retos por delante, discutieron opciones. La tormenta, aunque más débil, aún rugía afuera, haciendo el terreno peligroso, sobre todo con Sofía herida.
Decidieron acampar temporalmente en la cámara para esperar mejores condiciones. Mientras preparaban el refugio, Miguel notó de nuevo las pinturas antiguas y se acercó observándolas en silencio. Su mente divagaba sobre las implicaciones históricas de aquel lugar. Roberto se unió a él, mirando las pinturas y la expresión reflexiva de Miguel. «Esto lo cambia todo, ¿verdad?», murmuró, casi para sí mismo. Miguel asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Ese descubrimiento no era solo un refugio, podía tener repercusiones históricas enormes. Las horas siguientes se llenaron de preparativos y charlas profundas. Hablaron de los riesgos de revelar la cámara, la responsabilidad ética y los cambios que esa experiencia había traído. Era como si la cueva no fuera solo un refugio, sino un portal a nuevas formas de ver la vida. Sofía, a pesar de su dolor y cansancio, mostró una madurez sorprendente. En un momento de calma, dijo, «Quizá algunas cosas deban seguir siendo un misterio». Sus palabras resonaron como una verdad profunda, creando un silencio reflexivo. Miguel se dio cuenta de que todos él, Sofía, sus padres y Max habían sido transformados por esa vivencia. Las certezas del mundo exterior parecían lejanas frente a lo vivido allí. Cuando la tormenta amainó, se prepararon para salir, cargando la decisión compartida de guardar el secreto de la cámara. Esa elección los unía de forma inesperada, creando un lazo más allá del tiempo. Al dirigirse a la salida, Miguel pensó en cómo, en pocas horas, su vida había cambiado irrevocablemente. Lo vivido allí, valentía, vulnerabilidad, conexión humana y la belleza oculta, le dio una nueva perspectiva sobre lo importante. Con una última mirada a la cámara misteriosa, el grupo avanzó al mundo exterior, llevando no solo el secreto, sino la fuerza y el crecimiento que ese viaje les había dado. Emergieron al amanecer, con el aire aún húmedo tras la tormenta. El silencio del bosque se rompía solo por sus pasos y el jadeo de Max. Mientras avanzaban, apoyando a Sofía, el sonido lejano de helicópteros resonó entre los árboles. La búsqueda de Sofía se había intensificado durante la noche. Miguel cruzó miradas con Roberto y Ana, sintiendo el peso del momento decisivo. ¿Cómo explicarían las últimas 24 horas sin revelar el secreto de la cueva? De repente, el suelo cedió bajo sus pies. Las lluvias y la erosión habían convertido el terreno en una trampa. En un acto reflejo, Miguel empujó a Sofía a los brazos de su madre, pero perdió el equilibrio y resbaló por un barranco recién formado. «¡Miguel!», gritó Sofía, extendiendo la mano, pero él ya caía, suspendido en el aire. La caída parecía inevitable, hasta que sintió un tirón en su brazo. Max, con un acto de lealtad increíble, había clavado los dientes en su manga, sus patas firmes en el barro, sosteniéndolo con todas sus fuerzas. Roberto reaccionó al instante. Con un salto, agarró el otro brazo de Miguel y, juntos, hombre y perro lo subieron a terreno seguro, ambos cubiertos de barro pero a salvo. Se abrazaron, con la adrenalina aún latiendo fuerte. En ese instante, todas las barreras entre ellos se desvanecieron. Eran una unidad, unida por la adversidad y el secreto compartido. El ruido de los helicópteros creció, y las luces de búsqueda iluminaron al grupo agotado pero triunfante. Los rescatistas llegaron rápido, y Miguel miró a sus compañeros de viaje. No hacían falta palabras, el pacto de silencio se selló con miradas de complicidad. El secreto de la cueva quedaría entre ellos, un tesoro guardado en sus corazones. Sofía, apoyada por sus padres, sonrió a Miguel y Max. «Gracias», dijo. Esa palabra llevaba todo el peso de lo vivido, y Miguel sintió una ola de emociones. Alivio, tristeza por el fin de la aventura y una profunda transformación. Sabía que, desde ese momento, su vida sería distinta. Mientras los paramédicos se acercaban y el ruido del mundo invadía su círculo de silencio y conexión,
Miguel se permitió un último instante de reflexión. La cueva no había sido solo un refugio físico, fue un catalizador de crecimiento, valentía y unión. Con Max a su lado, tan fiel como siempre, Miguel avanzó hacia las luces y voces, dejando atrás la oscuridad y el misterio, pero llevando consigo una experiencia que lo cambiaría para siempre. Sabía que el secreto de la cueva permanecería oculto, pero las lecciones aprendidas en sus profundidades resonarían en cada uno de ellos, un testimonio silencioso del viaje extraordinario que compartieron, un vínculo invisible y eterno.